maravilloso estar una vez más en esta serie que hemos llamado Altar Familiar. Y tal como lo hemos sentido en nuestros círculos familiares, ya por 2 semanas, 2 fines de semana, nuestros líderes han estado compartiendo la mejor semilla, poderosa palabra de Dios con respecto a la familia. Este año es el año del avivamiento y por eso creemos que el avivamiento no solo es para vivirlo aquí en este edificio o los que nos están siguiendo por las redes sociales, pensar que solo dentro de lo que llamamos iglesia, el mover del Espíritu Santo con su gloria, su poder y sus milagros es dentro de este cajón. Al contrario, nosotros pensamos que esta gloria y esta atmósfera puede llegar a nuestras casas. Y hoy tocaremos un tema que requiere mucha fe, tiene que ver con el avivamiento profético en nuestra casa. Yo quiero invitarles a que preparemos nuestro corazón con esta canción que nos habla de profetiza, así que dejamos a Planet Shakers cantándonos Profetiza. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay Dios en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Yeah. Profetizar. Profetizar.
Bien, ahora que hemos escuchado esta canción que nos desafía a tener fe, porque solo el que cree en Dios y a Dios puede recibir que la palabra, la Biblia, puede ser declarada sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, nietos, incluso generaciones que no conoceremos. El tema de hoy se titula El avivamiento profético en casa. Un mover del Espíritu Santo en nuestra casa es algo que nosotros decíamos, pero tenemos que entender por lo menos 3 acciones. A ver, todos tienen que seguirme acá y estamos aquí en la nave central en Lluvias de Gracia, ciudad de Guatemala. Y es más, quiero que demos un aplauso ahora para todos los que nos siguen en las redes sociales, por favor, fuerte ese aplauso de todos lados. Bien, esto es para lo que está saliendo en nuestras redes sociales. Pero quiero decirles que las acciones de liderazgo, porque es una posición de liderazgo, la familia, papá y mamá, tienen 2 posiciones de liderazgo y tenemos que asumir nuestra asignación. ¿Para qué? Para declarar visión. Tenemos que declarar visión. Proverbios capítulo número 31, versículo 1, la escritura dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Las mamás, recién pasó el Día de la Madre, hace 2 domingos celebramos el Día de la Madre en nuestra iglesia, hermana Ana, Berlín y Viena, compartieron de la mujer virtuosa, la abuela virtuosa, la madre virtuosa y la hija virtuosa. Y yo recuerdo que hace 15 días Viena mencionó este versículo sobre la importancia de Proverbios 31 y lo que hemos leído, vemos a una mamá, vemos a una madre cumpliendo su asignación de poder trazar el futuro de sus hijos a través de la boca, a través de la palabra hablada, que es la profecía. Pero en 1 Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, David está a punto de morir. Cuando la gente está a punto de morir, entonces logra captar una percepción diferente. Hay un libro que se llama Un mes para vivir, y este pastor cuenta que en la aventura de ser pastor ha tenido que aconsejar a mucha gente, muchísima gente. ¿Se imaginan ustedes gente que tiene un diagnóstico de muerte, le han dado 3 meses, 6 meses, y al acompañarlos en ese tiempo de la vida, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que él se ha dado cuenta que las personas tienen 4 acciones muy importantes al saber que le queda poco tiempo de vida. ¿Cuáles son esas 4 acciones? Una, quieren pasar más tiempo con la gente que realmente aman. 2, quieren dejar un legado, sea grande, sea pequeño, quieren aconsejar todo lo que saben que deben aconsejarle a sus siguientes generaciones. Y en ese punto me parece muy interesante, porque en la Biblia yo miro varios personajes patriarcas de la Biblia, como Jacob y ahora David, que vamos a leer en unos minutitos en el libro de Reyes. La escritura nos dice que David está a punto de morir. ¿Y qué sucede? Cuando él está a punto de morir, llama a Salomón su hijo y hace una declaración, hace una instrucción, una dirección y una orden, hablando del futuro de Salomón, profetizando lo que podría pasar en la vida de Salomón. Yo creo que tú y yo, como papá y mamá, incluso los abuelos, ya soy abuelo, y los bisabuelos, todavía no soy bisabuelo, un día lo seré, y espero que si llego a ser bisabuelo, tener la revelación, tener el empoderamiento, la claridad, el entendimiento que soy un depósito de bendiciones de Dios. Es más, quiero que se animen conmigo. Todos los que son papás, todas las que son mamás, digan conmigo: soy, a ver, con más ánimo, soy un depósito de bendición. Los que sabemos que somos portadores de bendición y que podemos dejar un legado a nuestros hijos con una fe y autoridad cuando hablamos, entonces sucederán cosas en las siguientes generaciones. 1 Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así, aquí viene la palabra que dibuja el futuro. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo:
si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. David tiene la capacidad de estar viendo el futuro, está dando instrucciones, así como la mamá de Lemuel en la profecía instruía a su hijo. Ahora David, y todos sabemos que David era rey, era político, era cantautor, era músico, tocaba el arpa. Pero ¿saben ustedes que en David fluía lo profético, que era profeta? ¿Cuántos salmos son llamados salmos mesiánicos? Jesús no había venido, pero tuvo la capacidad de dibujar el futuro de la salvación de la raza humana, hablando de la venida, primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarlos, yo me siento desafiado con esta palabra, la compartimos hace unos días también en la Cumi Pastoral, cuando reunimos a los pastores. Yo le hablaba a los pastores y les decía, me estoy autopredicando, y realmente he sido muy ministrado al hablarlo, al repasarlo y al decirlo, porque quiero desafiarlos al papá y a la mamá a que asumamos nuestra responsabilidad. ¿Les parece? A ver, todos me pueden seguir. Papá y mamá, puede ser que no tengas, ¿qué digo yo? Un traje, un tacuche, porque a veces tenemos estereotipos que para ser líder se necesita ciertas características físicas o de vestuario. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la asignación que Dios nos ha dado como papá y mamá. Y los reto a que caminemos en estas tres acciones. Acción número 1, para bendecir a la gente, para bendecir a nuestra casa, para que el avivamiento y el altar en la casa se manifieste. Entonces debemos bendecir a nuestra familia siendo líderes espirituales. De hecho, papá y mamá ya son líderes porque mandan, porque ordenan, porque dan instrucciones. Mi pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestro rol de líderes espirituales? No tiene que ver con una estructura eclesiástica. No estoy hablando de líderes, de círculos familiares, ni de supervisores, ni pastores. Olvídense de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia. Es más, David no era pastor de una iglesia, era pastor de ovejas antes de ser rey. Fue pastor de la nación como gobernante, así que quitémosle el traje de ministro evangélico de una iglesia. Era un hombre como tú y yo, con sus tareas durante la semana, pero entendía que tenía que hacer algo con su familia y con sus hijos. Los primeros hijos, él mismo no tuvo la capacidad de saberlos dirigir, pero con Salomón, que era de los más chicos, hizo bien las cosas, y esa es nuestra inspiración. David asumió su rol de líder espiritual en la casa con respecto a Salomón, porque el versículo 1 y 2, ahora en esta versión Dios habla hoy, Primero Reyes, la muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón, lo hizo bien con Salomón: voy a emprender el último viaje, como todo el mundo, ten valor y pórtate como un hombre tal cual eres. Ahora, miren qué interesante. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo vamos a bendecir a nuestros hijos? ¿Hasta cuándo nos vamos a sentir urgidos o llenos de fe o empoderados para decir, de verdad me voy, y si es cierto que yo tengo algo, se lo quiero dejar a mis hijos? Y no solo herencias físicas, materiales y económicas. Me estoy refiriendo a algo eterno, a algo que Dios depositó en nosotros, que podemos darlo para bendición de las personas. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que yo quiero transferirles a ustedes. Las personas cristianas, muchos, hasta cuando llegan al lecho de la muerte, se activan y dicen, hijos, vengan, acérquense, yo los amo, los he querido, les pido perdón. Todas aquellas palabras lindas, te amo, te quiero, espero que pases lo mejor de la vida, que te cases bien, que tengas hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuándo lo hacen? Cuando sienten que la muerte está tocando a la puerta, están enfermos y urgen a la familia a venir. Yo quiero animarles a que no esperemos estar muy enfermos y tener muchos años para llenar nuestra boca de bendición y de instrucciones para dibujar el futuro de nuestros hijos. Asumamos nuestro papel ahora. Y ahora voy a hablar bien de David porque yo creo que con Salomón lo hizo muy bien. Y tengo que ser muy objetivo con David. Sus primeros hijos salieron mal porque él lo hizo mal, no tuvo tiempo para ellos y hubo un desastre en la familia de David, consecuencia del pecado de David. Pero ¿por qué con Salomón no se vivió ese desastre? Porque David
tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando uno falla, uno puede con la sangre y con la fe y la gracia de Jesucristo arrepentirse, darle la espalda al pecado y entonces enmendar la plana. Y eso lo hizo David con Salomón. En Primero Reyes nos dice que él está a punto de morir, pero ahora escuchemos a Salomón. No solo que dijo David, Salomón en Proverbios 4, versículo 1 al 9, préstele mucha atención. Lo voy a leer despacio, aparecerá en la pantalla, pero préstele atención. Esto está hablando Salomón, no David. Salomón dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Verso 2. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. Verso 3. También yo fui hijo para mi padre. Salomón está refiriéndose a David, su padre, tierno y único a los ojos de mi madre, de Betsabé. Verso 4. Y dice: y David me enseñaba, ¿cuándo? No solo cuando se estaba muriendo, sino le enseñó y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Versículo 6. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Y miren ustedes que las palabras de David siguen en la pantalla. Lo principal es la sabiduría, dijo David a Salomón. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Es el verso 7, el 8. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esto sí me entusiasma muchísimo. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 7 fue David el que le instruyó a Salomón desde que era chico y le decía: ama la sabiduría, sigue la sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Sobre todo adquiere sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Yo pregunto, ¿quién ha sido el hombre más sabio sobre la tierra? ¿De dónde despertó el deseo de Salomón de querer ser sabio? Cuando Dios se le revela, ¿recuerdan ustedes aquella noche que Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras? ¿Creen ustedes que fue casualidad decirle: Dios, dame sabiduría? Si en Proverbios él está diciendo: saben que mi papá me instruía, y cuando yo era niño, cuando era joven, cuando fui más adulto, me decía mi papá: abraza la sabiduría, adquiere sabiduría, persigue sabiduría. Hay poder en la boca de papá, y lo que nosotros instruimos, trazamos el futuro de nuestros hijos. Esa es la primera acción. Asumamos nuestra posición de liderazgo. Ojo, los que son solteros estarán diciendo: pastor, yo no soy papá, no soy mamá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Lastimosamente, tristemente, en algunos hogares los papás tienen liderazgo, pero no tienen un liderazgo espiritual. No entienden que tienen algo de Dios que pueden transferir a sus hijos, marcarlos para generaciones de generaciones, hasta 1000 generaciones. Los papás no lo entienden, pero hay muchachos, hay señoritas que se acercan a la Biblia. Yo no sé si los de este lado, a ver, jóvenes, o los de este otro lado, los que están aquí en el centro, pero síganme acá. Ahora ya no le estoy hablando a papá y mamá, te estoy hablando a ti, joven, señorita, que no te has casado. Puede ser que tú, con la palabra y esta revelación, tú asumas el liderazgo espiritual de tu casa. Eso quiere decir que seas el instrumento de Dios para traer una bendición, una palabra que dibuje el futuro económico de tu casa, de tus padres, incluso con esa autoridad hablar salud sobre el futuro de tus abuelos. Segunda acción de liderazgo para bendecir a la familia. Hoy estamos hablando del avivamiento profético en la casa. ¿Qué debemos hacer? Segunda acción: bendice a tu familia enseñando la Biblia. Miren, hace poco, hablando con un líder espiritual, él me contaba y me decía que cuando era niño, la abuela decía: ese niño no es de mi hijo. Era la abuela paterna, la abuela del papá de este niño. Y le decía al papá: ese niño no es tu hijo. Y un día el papá está corrigiendo a su hijo, no recuerdo si la historia es, le está mal golpeando o una corrección adecuada, pero lo está corrigiendo físicamente. La abuela lo mira y la abuela le dice: mátalo, mátalo, porque ese no es tu hijo.
Y me contaba este líder que en su corazón él recordaba esas palabras, que la propia abuela use sus labios para decir: matalo, ese no es tu hijo. ¿Pueden imaginarse eso? Yo armé el cuadro, estoy ahí escuchándolo y digo: wow, qué barbaridad. Pero bien, en unos minutos retornaré a esa historia, pero desde otro rostro. Que nosotros no solo tenemos palabras para maldecir, también tenemos palabras para bendecir. Alguien debe decir amén. Alguien debe decir: mi boca no va a ser usada para matar, para maldecir, para destruir. Mis labios serán usados para dar vida, para bendecir, para declarar lo mejor de Dios. Eso me gusta, eso me gusta. Gracias, Señor. Ahora, vamos a bendecir a la familia cuando usamos la palabra de Dios, cuando enseñamos la Biblia. Si no nos despegamos del primer libro de Reyes, cuando David estaba ancianito y estaba bendiciendo, instruyendo a su hijo, ¿con qué creen ustedes que le traza y le dibuja el futuro? Con los principios bíblicos. Véanlo conmigo. Primero Reyes, capítulo 2, verso 3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Moisés está saliendo a colación, pero no como persona, sino como escritor. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Y ahora David le está diciendo en términos generales los mandamientos, los decretos, las leyes y los preceptos. No lo dudo. Así como cuando yo le digo a mis hijos, Diego o Viena o Ana Valesca, o a los jóvenes de la iglesia, incluso a todos ustedes en la iglesia, les digo: hermanos, lean Proverbios. ¿Recuerdan el año pasado? En la mañana leíamos Proverbios para ser sabios y en la noche Salmos para descansar. Pero ustedes recordarán que yo no solo les digo lean Proverbios. Con los jóvenes buscamos un proverbio de cada capítulo. Lo mismo hizo David. David no solo le decía: alíñate al Pentateuco, alíñate a la ley de Moisés. David en todo ese tiempo tuvo que traer extractos de la Biblia para instruir a su propio hijo. Así que quiero animarles, papá y mamá y los que somos líderes espirituales en la casa. La mejor manera de bendecir a alguien es declarando, enseñando, instruyendo con la palabra. Cuando yo leo, y quiero invitarlos a que sigan este texto que es clásico en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 6. A ver, préstele muchísima atención. ¿Cuántas veces al día debían los padres y los hijos acercarse a la revelación bíblica, a la Biblia, a lo que era Biblia en ese entonces, la ley de Moisés? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, verso 6, préstele atención, 6:6, estarán sobre tu corazón. La palabra debe estar ahí en el corazón, memorizándola, meditándola. Verso 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow. Es decir, tenía que pasar llenos de Biblia todo el tiempo. Esto me recuerda hace algunos años, muchos años, 15, 20 años. Estábamos en un retiro, era un retiro de jóvenes, pero era de 3 días, de viernes a domingo. Así que el viernes 2 prédicas en la noche, sábado 2 prédicas en la mañana, sábado en la tarde 2 en la tarde y 2 prédicas en la tarde y sábado 1 más en la noche. Entonces en la noche uno de estos jóvenes le pregunta al pastor: pastor, ¿y mañana qué vamos a hacer? Porque él quería jugar, no sé si fútbol, básquetbol o relajarse más. Era una actividad de jóvenes. Y el pastor le dijo: mañana vamos a tener otras 2 poderosas prédicas. Y el joven dijo: o sea que vamos a salir empachados de este lugar. El joven quería también divertirse, tenía razón. Y cuando yo leo aquí Deuteronomio 6, principalmente el versículo 7 y 8, que cuando te sientes con tus hijos tienes que enseñarles la escritura. Cuando andes en el camino tienes que enseñarles la escritura. Cuando se acuesten tienes que hablar de la escritura. Cuando coman wow.
toda la Biblia, ¿no quedarán nuestros hijos así como curados de tanta Biblia? Yo tengo que confesar, yo decía, esto está muy, no sé si exagerado, pero en una vida integral la vida no solo es Biblia. Tenemos que jugar, tenemos que reír, etcétera. Pero este año yo quiero bendecir a Dios, porque este año Dios nos ha regalado el diario devocional. Y saben que he tenido la alegría, sé que muchos de ustedes también, hace 2 semanas, cuando prediqué en la Cumi Pastoral, uno de nuestros pastores, ¿qué pastor fue? Bueno, el pastor Edson Bolaños de San Lucas y el pastor Juan Alberto de Chiquimula, ambos ahí delante, los demás pastores, dieron testimonio que ellos hay días, no sé cuántas veces lo han hecho en el año, se han sentado con los miembros de su familia. El pastor Edson, está su esposa y creo que tiene 3 hijos más, o sea, 5 se sentaron a leer el diario devocional. No sé qué dinámica tuvieron, pero lo hicieron en familia. Hermano Juan Alberto tiene 2 hijas ya jóvenes y su esposa, eran 4 que hicieron el diario devocional. Yo lo he hecho unas 10 veces a lo largo de este año con Diego, mi hijo, en 10 días diferentes del año, y con Ana Valesca lo hice hace 2 sábados. Y fue una cosa hermosísima porque correspondió leer Romanos capítulo 14. Y en Romanos capítulo 14 se nos habla de la comida y de la bebida. Se nos habla de que no debemos juzgar a la gente por sus hábitos, principalmente en el tema de la comida y la bebida, pero también se nos desafía a tener convicciones personales. Yo no sabía de qué tocaba la Biblia ese día, sábado. Ese sábado, hace 2 sábados, fue Romanos 14. Y en el versículo 17, en el versículo 22 y todo el capítulo, nos habla que debemos tener convicciones. Y que algunos dicen eso es malo comerlo, esto no es malo comerlo, algunos se sienten en duda de comerlo. Y de la bebida, esto es pecado beber, esto no es pecado beber, en fin. Entiendo que el contexto inmediato del versículo, en la cultura que estaban, era comida que se sacrificaba a los ídolos. Entonces lo que sobraba, que se había llevado a los ídolos, se llevaba a las carnicerías y se vendía. Y la gente que sabía que esa comida se había ofrecido a los ídolos entraba en duda, otros venían y la comían y había ese dilema. O sea que era un asunto de comida principalmente ofrecida a otros dioses. Ahora en Guatemala no tenemos tanto esos desafíos y con mi hija llegamos a 2 conclusiones, tanto de la comida como de la bebida. No lo aplico a otros temas, pero sí tenemos claridad con mi hija con respecto a la comida y a la bebida, y decidimos por convicción nosotros no tomar nada alcohólico. Es una convicción mía aquí en el púlpito, en la iglesia. Obvio que yo tengo mi convicción, cada uno debe tener su convicción, y decidimos, nosotros no somos personas que exponemos nuestro cuerpo físico al alcohol, a ningún tipo de alcohol, aunque sea una copita, ni tampoco al tabaco, ni tampoco a las drogas. Y con respecto a la comida, pues ahí no tenemos dificultad. Pero ¿sabe qué nos enseñó Dios también? Que no debemos juzgar a los demás. Hay personas que para ellos no es malo, jamás me van a convencer. Yo creo que tiene efectos en el cuerpo, porque la otra vez en Sudamérica la gente cristiana bebe, algunos hasta cerveza. Usted se escandalizaría, usted defendería el vino, no defendería la cerveza, yo lo sé, pero no es ese mi tema acá. Lo que quiero decirles es que ese día vivimos con Ana Valesca, mi hija, Romanos 14. Y decidimos tener convicciones, yo las tengo, pero ver a mi hija tomando decisiones, convicciones, y también tener una actitud madura de no juzgar si alguien piensa, aún leyendo la Biblia, que no es malo alguna cosa, que lo haga. Si su conciencia, lean Romanos 14, 17 y 22 y entonces tendrán más luz. Lo único que estoy diciendo, queridos hermanos, hermanas, es que la manera para nosotros traer el avivamiento profético a la casa, como lo hizo David con Salomón, era hablando la palabra. Y David habló lo que estaba escrito en los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, sus instrucciones. Yo he gozado esta experiencia este año y por eso quiero animarte que no se pase esta serie Altar Familiar. Buscar a Dios en el altar es leer la Biblia, orar, tener un momento devocional. Hagan su diario devocional, lean el capítulo del día y dejen que sus hijos escojan qué versículo les gustó y por qué les gustó, y después oren con las 3P. Pidan según ese versículo, peleen, hagan la guerra espiritual, renuncien, reprendan y expulsen a lo que se opone a la bendición de ese versículo, y finalmente profeticen
sobre ese versículo, o más bien sobre sus vidas, de acuerdo a ese versículo. Y esto me lanza a la tercera y última acción de fe. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Gracias por estar este domingo aquí con nosotros, y los que nos siguen en las redes sociales, muchísimas gracias, porque estamos en esta serie Altar Familiar. Estamos en este año, el año del avivamiento. La libertad del Espíritu Santo no solo es para las cuatro paredes. Proclamo que el fuego, que la llama, que el altar se enciende de la llama del Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestras habitaciones, en la sala, y que ahí hay revelación, y que ahí los padres asumimos nuestro liderazgo. La idea de traer un avivamiento es la bendición. Por eso la tercera acción es: bendice a tu familia orando y profetizando la palabra de Dios sobre ellos. Cuando yo conté la historia reciente que he oído, cómo esta abuelita maldecía a su hijo diciéndole: mátalo, porque ese niño que estás corrigiendo no es tu hijo, mátalo, mátalo. Y este niño recibió un balde de lluvia de maldición. Fue maldecido por su abuela: mátalo. Y marcó tanto la vida de ese niño. Yo me impresioné cuando oí la historia. Me imagino que ustedes están impresionados al escuchar la historia, ¿sí o no? ¿Verdad que se impresionan al oír la historia? ¿Se impresionan o no se impresionan? ¿Por qué se impresionan? Porque decimos: qué barbaridad, ¿cómo marcó a ese niño? Ese niño, ¿cómo iba a querer a esa abuelita? Ok. Así como tenemos fe cuando oímos historias como estas, que el papá, la mamá le dice: bruto, tonto, no servís para nada, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, te va a ir mal en la vida, con ese carácter tu esposo te va a dejar, nadie te va a aguantar con ese carácter, vas a ser pobre, miserable, ya ves que como sos de Aragán, como eres de Aragana, así va a ser toda la vida, nadie te va a dar trabajo. Y nosotros no nos damos cuenta y estamos maldiciendo a nuestros hijos, y todos nosotros decimos: quisiera intervenir ahí, hacer reaccionar a papá y a mamá. Présteme atención, porque así como tenemos fe de que pueden suceder cosas negativas cuando hablamos sobre nuestros hijos y marcarlos para el futuro, debemos tener fe para cosas positivas. Así como creemos que una abuela y un padre pueden maldecir a sus hijos, también debemos tener fe que un padre y una madre y un abuelo y una abuela pueden bendecir a sus hijos. Quiero escuchar un fuerte yo lo creo, un fuerte así es, un fuerte yo lo haré. ¿Estamos juntos? Excelente. Así que bendecimos a nuestra familia cuando oramos profetizando la palabra de Dios sobre ellos. Ya no solo cuando leemos la Biblia, ya no solo cuando les enseñamos la Biblia, sino cuando bajo una actitud, bajo un entendimiento, bajo una sabiduría, bajo un empoderamiento, bajo una fe, le decimos: hija, hija, nieto, nieta, el nombre de ellos. Yo declaro esta palabra de Dios sobre ti. Por eso el recurso del diario devocional. El diario devocional requiere que hagamos una oración de un versículo, pidiendo, peleando, pero profetizando, hablando en nombre de Dios. Y eso fue lo que pasó en la vida de Salomón con David, más bien en la vida de David, porque lo aplica sobre Salomón. ¿Me siguen? Primero Reyes 2:3. Cuando los preceptos, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Eso ya lo dijimos, pero preste la atención aquí. ¿Cómo David está apuntando al futuro de Salomón? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vas a ser un emprendedor victorioso, exitoso y próspero. David está usando su boca para declarar bendición. Cuando uno lee monografías o las biografías, por ejemplo, de Susana Wesley, ¿saben quién fue Susana Wesley? Fue una mujer cristiana en Inglaterra que tuvo muchos hijos, pero dos de ellos son los más reconocidos: Carlos y Juan Wesley, escritores de himnos, de poemas, de libros de medicina. Formaron una misión evangélica llamada metodista, fueron brillantes. Pero la historia nos dice que todos los días la mamá oraba por sus hijos, declarando sobre ellos bendición. Lea esa historia y los va a impresionar.
Creo que esto nos anima, y al ver el rostro de Susana Wesley y al ver estas fotos de Carlos y Juan Wesley, nosotros decimos, vamos a levantar grandes hombres de Dios. Vamos a hablar sobre nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, como hicimos en la presentación de niños, declarar que nuestros hijos serán de bendición para la nación, de gloria para el evangelio y de bendición, digo, a la nación y alegría para sus padres. Proverbios 18:21 es un clásico para entender el poder de la boca, porque dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que nosotros amamos el poder de nuestra boca, no para maldecir, sino para bendecir. Quiero en estos minutos, a ver, présteme su atención. Con esto vamos a cerrar, pero yo quiero que usted se mire como estos hombres de Dios de la Biblia, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Estos hombres que entendieron que ellos eran el depósito de una gloria, el depósito de una bendición, el depósito de una herencia, y que deberían transferirla. Génesis 24:59 dice la escritura: y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Abraham mandó a su siervo a conseguirle esposa a Isaac, lo manda a la tierra donde él era. Llega a lejos, encuentran a Rebeca, hablan con Rebeca, hablan con la familia de Rebeca, la convencen, y ahora se están despidiendo de ella sus hermanos. Por eso me gusta, porque no solo el padre y la madre pueden declarar bendición y profetizar, también los hermanos, principalmente cuando alguien se está yendo a la casa porque se casa o va a un estudio. Sígame aquí, qué hermoso, verso 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que aborrecen. Qué profecía tan bella. Se están despidiendo de su hermana Rebeca y le dicen: hermana, sé bendecida, te bendigo, que sea una mujer de multitudes, que te conviertas en una gran nación. Qué visión y qué poder para declarar. En Génesis 31:55 también vemos esta declaración de bendición, oración profética. Y Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán partió y regresó a su lugar. ¿Sabe lo que me gusta de acá? Que también bendijo, pero besó a sus hijos. Cuando papá y mamá saben besar a sus hijos, están orando por ellos, terminan de orar y le dan un beso y le dicen: hijo, te va a ir bien en la vida, serás un profesional, te casarás bien, serás próspero, te irá mejor que a mí, viajarás a más lugares donde yo he viajado, tocarás más, influenciarás más, serás más próspero, lograrás escalones académicos más de lo que yo he hecho, y después lo sellas con un beso. Eso no tiene nombre. La escritura nos enseña en Génesis 48, vean aquí conmigo qué emocionante: pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, verso 15 de Génesis 48. Y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. José, el hijo de Jacob, le dice: papá, ya estás grande, quiero que bendigas a mis hijos, son tus nietos. Aquí está Efraín, aquí está Manasés. Manasés es el primogénito, Efraín es el menor. Y entonces Jacob se acerca a ellos y cruza sus brazos. En nuestras manos, papá y mamá, cuando vamos a bendecir, cuando vamos a profetizar sobre nuestros hijos, los sellamos con un beso. Pero la imposición de manos sobre la cabeza de los hijos, miren, nuestra boca para hablar, nuestros labios para besar a nuestros hijos y para poner nuestra mano sobre su cabeza, como lo hizo Jacob, y los bendijo. Finalmente quiero decirles que en Génesis 49, hemos venido Génesis 36, Génesis 48, Génesis 49. Así se formó Israel, así se fundó esa nación. Sus fundadores, sus patriarcas, sus padres entendieron
que tenían una bendición. Mi pregunta es, ¿entenderás tú que tienes una bendición para tus hijos? Dios la puso sobre ti. ¿Comprendes eso? ¿Comprendes que tus manos, al ponerla sobre tus niños, aunque sean niños o adolescentes o jóvenes o adultos con barba y bigote, pero tú eres el padre, tú eres el patriarca de esa casa? Dios puso algo sobre ti, papá y mamá. Profetiza, profetiza sobre ellos. Así le profetiza Jacob a su hijo José. Rama fecunda, rama fructífera es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Verso 25. Por el Dios de tu padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza tuya, José, y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Benjamín es el hermano de José, también lo bendice, le dice: eres un lobo rapaz, aquí en el buen sentido de la palabra, es decir, emprendedor. De mañana devora la presa y en la tarde es generoso que reparte los despojos. Estamos llegando al final, pero mi corazón está muy ministrado. Está muy ministrado porque la escritura habla que hay dos montes y para mí representan dos actitudes en la vida. El monte Gerizim, donde ciertas tribus de Israel, los líderes de esas tribus se subían a ese monte, escalaban el monte y desde ahí miraban los campamentos de Israel y desde ahí bendecían. El monte Gerizim era el monte donde se hablaba bendición. Pero había otro monte que era el monte Ebal. Y cuando los líderes de las tribus, otras tribus de Israel, escalaban el monte Ebal, y miraban lo mismo, era el mismo Israel, pero lo maldecían. Yo quiero animarte a que te bajes del monte Ebal y escales el monte Gerizim. ¿Saben quiénes estaban en el monte Gerizim? Leví, la tribu sacerdotal. ¿Y saben quién es más? Judá, la tribu de alabanza y adoración. Yo quiero proclamar que en tu casa el altar familiar tiene alabanza, la tribu de Judá, y tiene palabra, la tribu de Leví. Y cuando estamos allí en esa posición y lo que vemos lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos. Aquella abuela maldijo a su nieto, pero yo profetizo que tú y yo bendeciremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso la escritura nos dice en el libro de Deuteronomio 27:12: cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. El día que yo me casé, que fue el 6 de diciembre de 1990, hace 29 años, esa última noche, bueno, el 5 de diciembre fue miércoles, 6 de diciembre cayó jueves. Ese jueves, cuando amanecí a las 5 de la mañana, mi papá está tocando la puerta y me dice: Mundito, así me decía mi papá, tenía 23 años, ese día me casaba, y tocó la puerta de mi habitación y me dijo: ¿puedo entrar? Por favor, padre, entra. Entró mi papá y me dijo: quiero bendecirte. Se acerca a mi cama, pone su mano, pienso que fue la derecha, sobre mi cabeza, y esta fue la oración con que me bendijo mi padre. No cuando él estaba en el lecho de muerte y ya se estaba yendo, todavía vive, este año cumple 80 años, pero allí, o sea que hace 29 años él tenía 51 años. Cuando él tenía 51 años, la edad que tengo ahora yo, así me bendijo y me dijo: Dios, que mi hijo sea más feliz de lo que yo he sido, que sea más próspero de lo que yo he sido y que lo uses más de lo que a mí me has usado. Mi papá fue anciano de esta iglesia, fue maestro de escuela dominical. Así me bendijo mi padre cuando me fui de la casa. No sé si soy más feliz que él, soy muy feliz con Berlín. Qué difícil medir la felicidad y qué difícil compararla.
pero creo que Dios me ha hecho más próspero económicamente porque hubo un padre que me amó, que me puso su mano, que me dio un beso y así me despidió de la casa. Hoy yo tengo la labor de hacerlo y quiero pedirles a ustedes que lo hagan. Hagan el altar familiar, por lo menos una vez por semana. Tengan el diario devocional, pongan la mano sobre sus hijos, denle un beso y profetícenles. Serás árbol plantado junto a aguas de reposo. Darás tu fruto al tiempo, tus hojas siempre reverdecerán. Así que nuestra boca es de profeta. Los bendigo y quiero hacer esta oración para luego dejar una administración fuerte. Inclinen su rostro y por favor les pido que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Muchísimas gracias. Pónganse todos de pie, por favor. Gracias, gracias. Pónganse de pie. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que nuestra boca tiene poder para profetizar vida y también existe el monte Ebal para profetizar muerte. Nosotros decidimos bajarnos del monte Ebal. Perdónanos porque en un momento hemos maldecido al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta. Nos retractamos, cambiamos la maldición por bendición, la enfermedad por salud, la miseria por prosperidad, la ignorancia por educación. Pero hoy consagramos nuestra boca. El carbón que tocó los labios de Isaí, ese ángel que vino a tocar los labios del profeta Isaí para profetizar, que ese labio ahora toque mis labios, que ese ángel con ese carbón toque mis labios y también tus labios. Sea bendecido. Padre, gracias por este momento. En el nombre poderoso de Jesús hablamos sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Seguimos en ministración. Por favor, pastor, tome control.